puedan cumplir penas en sus hogares. Según anunció este miércoles Nicolás Maduro, lo citamos, dijo: ya tenemos adelantado un protocolo para el uso masivo de los brazaletes electrónicos para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos, sobre todo atendiendo a las mujeres que dejan solos a sus hijos mientras cumplen la pena. Lo comentó, por cierto, durante el acto ya de instalación del nuevo año judicial en Caracas. Informó que es parte del trabajo de la reforma del sistema carcelario judicial del país, que tras la intervención de varios centros penitenciarios el año pasado avanza en una nueva fase, dijo. En este sentido, pidió al Poder Legislativo dar pasos superiores para pagar la deuda de los retrasos judiciales y cumplir con la promesa de la revolución judicial, un plan anunciado en junio de 2021, a partir del cual se han reformado un paquete de leyes en el área y se han reestructurado varios cuerpos de seguridad. Nuevamente citamos, entre otras cosas también sostuvo: hemos pasado a una nueva etapa para que las cárceles estén verdaderamente bajo régimen. Cuando decimos régimen es que se respete un orden, que las cárceles no sean un antro para más delincuencia, sino que las cárceles se conviertan en un lugar de disciplina. Y bueno, ya incorporamos a quien es especialista en esta área, abogada, miembro de hecho de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, un saludo a todos los que nos escuchan. Feliz tarde. Gracias por estar con nosotros, y para entender, bueno, hacia dónde apunta el sistema judicial venezolano, porque sí hemos visto este tipo de acciones de depuración de las cárceles. Primero, una de las preguntas que con frecuencia nos hacemos es cómo llegamos a ese nivel, ¿no? En el sistema penitenciario venezolano, de el control habérselo entregado a los denominados pranes. Eso por un lado. Realmente cuándo eso se fortaleció, en qué momento, porque hay que revisar también el origen de esto que, en teoría, de acuerdo a lo que están explicando, entre otras, pues Nicolás Maduro, están trabajando y buscando cambiar. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Bueno, lo primero, lo importante es el reconocimiento de la crisis que hay en el sistema de justicia y en el sistema penitenciario, y que hay que tomar medidas profundas de reforma en ambos sectores, o sea, en el sistema judicial y en el sistema penitenciario. Ciertamente ha habido un descontrol, una falta de políticas públicas en el caso del sistema penitenciario. Han sido centros de corrupción y más que unos lugares, las cárceles o los sitios penitenciarios, en vez de ser lugares para la reforma, han sido más bien universidades para el crimen. Eso es lo que hemos visto, que el Estado ha perdido su poder sobre estos centros penitenciarios y han sido tomados por la delincuencia y por las mafias, con la complicidad de las autoridades que custodian estos penales. Y ahí me detengo porque desde siempre se ha hecho la denuncia del mal funcionamiento del sistema penitenciario, no solamente de estos últimos 20 años, 2 décadas, pero particularmente en las últimas 2 décadas ha llamado mucho la atención, incluso las actividades que se organizan dentro de las cárceles. Bueno, el caso, por ejemplo, de Tocorón, todo lo que se desarrolló ahí, ¿no? Que nadie ha explicado. Y ahí la pregunta sobre quién tiene sobre quién recae la responsabilidad, durante qué gestión esto creció. Sí, justamente se creó un ministerio, hay una ley, un ministerio del sistema penitenciario que se ha hecho la vista gorda con respecto a esta situación. Están bajo su control estos centros penitenciarios y hemos visto que o se convirtieron en centros de recreación o centros de crimen. Sabemos que muchas bandas operan desde las cárceles y esto había sido totalmente ignorado por las autoridades, tanto del sistema penitenciario como el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Justicia, que deben tener acción en este tipo de situaciones. Ha habido una indiferencia en el cumplimiento de la ley, no se han tomado las medidas necesarias para plantear estas situaciones y debería haber responsables, debería abrirse investigaciones y haber responsables de por qué no se cumplió con la ley, por qué se permitió que hubiese centros de recreación en estos centros de reclusión, pero además cómo operan las bandas allí. Y sabemos que es con complicidad de las autoridades. Sabemos que las personas que van a estos centros penitenciarios son objeto de una requisa bastante invasiva, y entonces cómo se explica
que dentro haya armas, haya droga y haya todo tipo de sustancias ilícitas. Entonces, más allá de reformar el sistema penitenciario, hay que reformar todo el sistema judicial. Y cuando hablo del sistema judicial, hablo de los tribunales, pero también de las policías. Y hemos visto que esto apenas se hacen los anuncios, sin embargo, nunca vemos los resultados de estas acciones. No solo es el tema de la reclusión como tal o de la privación de libertad, sino que también hay que atender el retardo procesal. Que lo comentó también Maduro, ¿no? Ayer pidió que se respondiera. La cantidad de personas que están en centros penitenciarios de manera preventiva supera muchas veces los condenados. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que estas personas terminan pasando años en detención preventiva, cuando nuestra Constitución y nuestro Código Orgánico Procesal Penal privilegia ser juzgado en libertad. O sea, más allá de la conmutación de la pena, en este caso con un brazalete electrónico, que es totalmente aceptable y que se utiliza en otros países, primero habría que revisar, bueno, todas estas personas que no están condenadas y que están sometidas a la indiferencia del sistema judicial y que se encuentran en estos penales sin ser juzgadas, siendo inocentes, porque hasta que no son condenadas se consideran inocentes. Entonces vemos que hay todo un sistema que se debe cumplir, que no se está haciendo, y me parece muy bien, y sobre todo en el caso de las mujeres, que se haga esta conmutación de la pena, que se asignen brazaletes, pero es mucho más profunda la reforma y es mucho más serio todo lo que se tiene que hacer con respecto a los tribunales, todas estas causas que son diferidas, que son detenidas en el tiempo y que las personas no tienen una decisión. Yo recuerdo que hace años nosotros estamos fuera del Palacio reclamando y la gente se acercaba. ¿Y por qué reclaman? Y era por el retardo procesal y se convirtió en una protesta masiva. O sea, es un clamor de los familiares que se saquen estas causas. Se han hecho unos, pero con justicia. Esto es muy importante, con los criterios de justicia y garantías judiciales. Se han hecho unos planes Cayapas en los últimos años, y estos planes Cayapa lo que hacen o lo que obligan a las personas es admitir los hechos y darle condenas pequeñas para que estas personas puedan salir en libertad. Y esto en realidad no es hacer justicia. Las personas que son culpables deben pagar por sus delitos y los que son inocentes deben estar en libertad sin ningún tipo de prontuario y condicionamiento, además, porque entonces se les deja con una preventiva, ¿no? Y muchas veces sí, en libertad, pero semanalmente tienen que ir también al tribunal y bueno, se vuelve un proceso eterno y muchas veces ni siquiera justificado, y ahí paso a otro plano del sistema judicial, que es el debido proceso, porque también en diferentes aristas, en diferentes áreas, por ejemplo, en el tema de lo que es la lucha contra la violencia contra la mujer en general, de género, por ejemplo, hemos visto respuestas, cosas que uno está bien, uno celebra de que se preocupen, y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el abuso a menores o el abuso a los animales. Pero cuando uno revisa con detenimiento el tipo de medida, hasta qué punto es debido proceso, ¿no? Porque con mucha facilidad se imputa y también se detiene, se priva de libertad. Sí, justamente pareciéramos estar en un sistema acusador, un sistema inquisitivo, en los cuales no hay esa garantía a la presunción de inocencia, en los cuales no se siguen estas debidas garantías o el debido proceso, que es que existan pruebas, que esta persona se pueda defender, que se haga en los tiempos adecuados, que tengan un juez capacitado. Mira, Gladys, tan importante como eso. Hace años no se hacen concursos de jueces en el país y por lo tanto muchas veces nos encontramos con jueces que no están capacitados, que no tienen las credenciales, que no tienen la experiencia. Y ahí es donde se desarrolla todo esto que tiene que ver con la corrupción que tanto se ha estado atacando últimamente. Y también lo mismo pasa con los fiscales. Los fiscales también son designados a dedo, no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, y así vamos sumando irregularidades.
sí, situaciones irregulares que van afectando ese debido proceso, que hacen que estos procesos sean viciados y que no se lleven de acuerdo a la ley ni con estas garantías judiciales, sino que simplemente lo que se ha hecho últimamente, bueno, quieres salir en libertad, declárate culpable, te bajo los delitos. Entonces eso no es una verdadera justicia. No tener defensa no es una verdadera justicia. Es una falta. Entonces, importantísima. Y de hecho, bueno, estamos aprovechando justamente con lo que fue la instalación del nuevo año judicial y hasta el cuestionamiento que ha hecho el propio Maduro al sistema y la solicitud de que pues cosas como las que estamos mencionando se corrijan. Además sugirió esto del brazalete, que es un recurso que se usa desde hace muchísimo tiempo en otros países, ¿no? Para delitos menores, cuando no hay el peligro de fuga, etcétera, y sobre todo de que se trate de personas no violentas. Sin duda, esto como recurso que no lo hemos revisado con detenimiento, estamos hablando con Ana Leonora Costa, abogada, sí puede funcionar para agilizar. Por ejemplo, puede servir, o sea, porque entiendo que se va a utilizar para personas que están condenadas, ¿no? Pero puede servir para descongestionar los centros penitenciarios. Podría servir para descongestionar los centros penitenciarios. Justamente, claro, y todos los que nos escuchan, en el mundo la tendencia es que en casos de delitos menores, justamente cuando no haya violencia, es que la persona cumpla su pena en libertad. Puede ser con un confinamiento en la ciudad, con un confinamiento en un lugar, con presentaciones regulares ante el juez, con estos brazaletes que son efectivos en el sentido de que pueden controlar a la persona, pero no necesita funcionarios policiales para custodiarlo, sino que ya se hace por medios electrónicos. Entiendo. Entonces es bastante favorable. Esto se hace en todos los países. Hay países en los cuales tú te presentas todos los días y puedes dormir en tu casa, puedes pagar una multa, puedes conmutarlo por una multa, justamente qué es lo que se quiere con la condena o con la sanción, por decirlo de alguna manera, que la persona pague por el delito, que recapacite y no vuelva a reincidir en la situación. Pero ya estas penas de prisión tan estrictas están abandonadas como una tesis en el mundo más avanzado y se dejan solo para delitos muy graves. Y bueno, hemos tocado otra lista porque se nos acabó el tiempo, pero esta es importante, la de los presos políticos, porque esto es una dinámica que sigue, no se reconoce, más bien hasta se investiga en la Corte Penal Internacional hasta por crímenes de lesa humanidad. De hecho, tuve la experiencia ayer, considero una experiencia muy dolorosa que terminó quebrándome, que es lo de la realidad virtual, el conocer el helicoide por dentro, experiencia de realidad virtual, que por supuesto está muy lejos de ser la real, y ya solo esa virtual a uno lo quiebra. La viví anoche y la verdad es que fue para mí muy impresionante porque te hace sentir, te aproxima, te acerca a lo que es ese ambiente, ¿no? En este caso, específicamente una recreación del helicoide, pero hay otros centros más o menos parecidos a este. Y ese es un tema que no se aborda y que bueno, que ahí estamos, seguimos, y usted también como defensora de derechos humanos, la democracia, miembro de esa coalición y en general los abogados, están pues y siguen insistiendo en que esto tiene que parar y bueno, uno se pregunta cuándo, cómo. Bueno, lo importante acá, la situación de los presos políticos venezolanos es desgarradora. La falta de justicia crea una frustración diaria para los abogados, para los diputados, para los familiares. Estar detenido por pensar diferente, sin ningún tipo de pruebas, termina siendo una injusticia para el preso político y para la sociedad. Pero aquí la reflexión más importante es la pérdida del Estado de Derecho. Cuando uno le explica a un funcionario, es que cuando no hay Estado de Derecho, es decir, que no hay una ley que se cumpla, la justicia no funciona para mí ni para ninguna persona. Y cualquiera podemos ser víctimas de esa situación. Entonces lo importante acá, para todo el que estudie Derecho, para todo el que sea un funcionario policial, que sea un juez, que trabaja en el Ministerio Público, en la defensa pública, es hacer cumplir la ley. Si la ley se cumple, no tendríamos estas violaciones a derechos humanos y no estaríamos en esta situación. Y lo segundo es la impunidad. O sea, no ser indiferentes ante los delitos, ante los crímenes, ante las situaciones injustas. No prestarse para eso.
cada vez que un funcionario se hace la vista gorda, está afectando a la sociedad y está afectándose a sí mismo. En nuestra experiencia, nosotros hemos tenido funcionarios policiales, funcionarios de inteligencia que después han sido detenidos y se dan cuenta de esta situación, que cuando no hay garantías judiciales, cuando no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho para nadie, y ellos también pueden ser objeto de esa situación. Sí, así es. Seguiremos con usted y con otros abogados, por supuesto, tocando este tema durante el año. Muchísimas gracias. A propósito de este inicio, instalación del nuevo año judicial, hablando con Ana Leonora Costa, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias una vez más. Feliz tarde para usted. Cuídese mucho. Vamos con música. En breve volveremos para tocar el tema de las grasas saludables, porque de hecho se está incluso confirmando con investigaciones que, por ejemplo, dietas como la mediterránea bajan el nivel de presión arterial, también puede incidir en el colesterol a favor. Y bueno, vamos a hablar con un especialista de qué se trata, cómo hacer, qué es lo que debemos tener presente a la hora de incluir en nuestro consumo las grasas saludables, con Pablo Hernández, nutricionista, dietista de la UCB.